tío me robó la empresa familiar aprovechándose de mi abuelo y yo tenía 30 días para impedirlo. Hola chicos, ¿cómo están? Están en el lado B de Reddit. Hoy toca una historia que nos mandaron y la verdad está buenísima. Quédense hasta el final y vamos a empezar. Hay olores que te marcan la vida. Para algunos es el pasto recién cortado, para otros el perfume de su primer amor. Para mí es una mezcla de solvente de pintura, metal frío y el polvo de la madera recién aserrada. Es el olor de la ferretería El Progreso, el negocio que mi abuelo fundó con sus propias manos y que yo ayudé a construir durante los últimos 12 años de mi vida. No era solo un trabajo, era mi mundo. A los 18, mientras mis amigos se iban de fiesta, yo estaba aprendiendo a diferenciar un tornillo de cabeza plana de uno de estrella. A los 22, en lugar de viajar, convencí a mi abuelo de que invirtiéramos en un sistema de inventario digital. Yo mismo diseñé la página web, le tomé fotos a cada producto, escribí cada descripción. Cada pasillo, cada estante, cada caja de clavos tenía mi sudor y mis desvelos impregnados. Mi abuelo, mi nono, era mi héroe. Un hombre duro, de manos ásperas y sonrisa escasa, pero con un corazón tan sólido como el concreto que vendíamos. Él veía mi dedicación. «Tienes el toque, mijo», me decía mientras me veía atender a un cliente complicado. «Esto va a ser tuyo algún día, pero te lo tienes que ganar». Y vaya que me lo estaba ganando. En 12 años triplicamos las ventas. Nos convertimos en el principal proveedor para las constructoras de la zona. Yo no era el dueño en papel, pero era el motor. Y luego estaba mi tío Ricardo, el hermano menor de mi mamá, el empresario, el que siempre llegaba a las comidas familiares con un traje que le quedaba un poco grande, hablando de negocios millonarios que nunca se concretaban. Vivía pidiéndole dinero a mi abuelo, préstamos para arrancar, que nunca devolvía. Para él, la ferretería era la caja chica de la familia, un recurso que estaba ahí para financiar sus fracasos. Lo veía con desprecio, como un negocio anticuado, polvoriento. No entendía o no quería entender que ese polvo era oro. Todo empezó a cambiar hace un año. La memoria del nono empezó a fallar. Pequeñas cosas al principio. Olvidaba dónde dejaba las llaves, repetía la misma pregunta 3 veces en una hora. Lo llevamos al neurólogo. El diagnóstico fue un golpe seco. Deterioro cognitivo moderado. El doctor fue claro, su capacidad para tomar decisiones complejas y entender documentos legales estaba comprometida, y nos dio el dictamen por escrito. Guardé ese papel como si fuera una reliquia maldita, con fecha del 15 de marzo. Yo asumí más control, con la bendición de mi abuelo, que en sus momentos de lucidez me decía, «Cuida el changarro, mijo, no dejes que se caiga». Y eso hice. Me partí el lomo más que nunca, protegiendo el legado, protegiéndolo a él. Y entonces, un martes por la mañana, llegó el sobre. No era un sobre cualquiera, era de una notaría, grueso, con un sello oficial que te hiela la sangre. Mi nombre no estaba en él, sino el de mi abuelo. Como él ya no manejaba su correspondencia, lo abrí. Adentro, un documento con un lenguaje enredado y pomposo. Lo leí 1, 2, 3 veces, y con cada lectura, el piso debajo de mí se convertía en arena. Era un acta de donación en vida. Mi abuelo, supuestamente, en un acto de generosidad y previsión, le donaba a su hijo, Ricardo, el 70% de las acciones de la ferretería. El 70%. No era un regalo, era una expropiación. Me dejaban a mí y al resto de la familia con las migajas de un pastel que yo había horneado. Busqué la fecha de la fecha, 18 de junio, exactamente 3 meses y 3 días después de que un especialista diagnosticara a mi abuelo con deterioro cognitivo. Mi tío lo había hecho. Había esperado el momento perfecto, un día de confusión de mi abuelo, para llevarlo a una notaría y hacerle firmar su sentencia y la mía. Pero lo peor, lo que me hizo sentir un vacío en el estómago, era una cláusula en letra pequeña.
Decía que el acto de donación quedaría firme e irreversible si no se presentaba una impugnación formal en el juzgado en los 30 días posteriores a la notificación. Revisé la fecha del sello postal. El cartero se había tardado. Solo me quedaban 28 días, 4 semanas. Y en ese documento, en una frase que parecía una burla del destino, el notario daba fe de que mi abuelo había firmado en pleno uso de sus facultades mentales. Una mentira descarada y cruel, y yo tenía el papel que lo demostraba. Esa tarde fui a ver a mi abuelo. Estaba sentado en su sillón viendo un partido de fútbol de los años 80, con la mirada perdida. No, le dije, con la voz temblorosa, mostrándole el papel. ¿Tú firmaste esto? Él lo miró, frunció el ceño. Ricardo dijo que era para los impuestos, para que no nos cobraran de más. Dijo que era para protegerte a ti, mijo, para que todo estuviera en orden. Protegerme. La bilis me subió por la garganta. Mi tío había usado mi nombre para ejecutar su traición. Esa noche no dormí. Pasé las horas en la oficina de la ferretería, rodeado de los olores que antes me daban paz y que ahora me asfixiaban. Miré las paredes, las fotos de la inauguración, una foto mía de niño con un casco de construcción de juguete. 12 años de mi vida, a punto de ser borrados por una firma temblorosa en un papel. Pero no iba a dejar que pasara. Mi abuelo no me había criado para ser un cobarde. Si Ricardo quería una guerra, la iba a tener. Y yo tenía un arma que él no esperaba: el diagnóstico del 15 de marzo. Al día siguiente, con los ojos rojos por el insomnio, llamé a mi tío Ricardo. «Tenemos que hablar», le dije, intentando mantener la voz firme. «Claro, sobrino. ¿Qué necesitas? ¿Unos clavos? ¿Un poco de pintura?», respondió con un tono burlón que me revolvió el estómago. Nos vimos en una cafetería. Él llegó tarde, como siempre. Se sentó, pidió un espresso doble y me miró como si me estuviera perdonando la vida. Puse el acta de donación sobre la mesa. «¿Qué es esto, Ricardo?». Él sonrió, una sonrisa ensayada, de esas que usan los vendedores de autos usados. Eso, es un reajuste administrativo. Papá está grande, ya no puede con el negocio. Y tú, bueno, eres un buen gerente, pero no tienes la visión para llevar esto al siguiente nivel. Yo sí. Estoy pensando en franquiciar, expandirnos. Esto es por el bien de la familia». ¿El bien de la familia? Te estás robando el 70% del negocio. No lo veas así, dijo, sin perder la calma. Es una transición. Papá quería asegurarse de que el patrimonio quedara en buenas manos, en manos de un hijo, no de un nieto. Ahí estaba, el resentimiento, el veneno que había guardado por años. Él era el hijo, yo era solo el nieto. No importaban los 12 años de trabajo, no importaba que él nunca hubiera movido un dedo por la ferretería. La sangre, para él, era más importante que el sudor. «Mi abuelo no estaba bien cuando firmó esto», le dije bajando la voz, «y tengo cómo demostrarlo». Saqué una copia del dictamen médico, se la deslicé por la mesa. Su sonrisa finalmente vaciló. La estudió por un segundo, sus ojos moviéndose rápido. «Esto no es nada», dijo, empujando el papel de vuelta. «Papá tiene sus días buenos y sus días malos. Ese día estaba perfectamente lúcido. El notario puede dar fe. Tu papelito no vale nada contra un acta notarial». Se levantó, se ajustó el saco. «Mira, sobrino, aprecio tu esfuerzo todos estos años, de verdad. Por eso no te voy a echar. Puedes seguir de gerente, con un sueldo claro. Pero las decisiones grandes las tomo yo a partir de ahora. Tienes un mes para acostumbrarte a la idea. No hagas ninguna estupidez». Y se fue, dejándome ahí, con la cuenta, con el dictamen médico que ahora me parecía inútil y con una rabia que nunca había sentido en mi vida. Esa misma tarde busqué una abogada, la licenciada Morales.
Una mujer seria, de unos 50 años, con una mirada que parecía ver a través de las mentiras. Le conté todo. Le mostré el acta, el dictamen. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «La situación es complicada», dijo. «Tu tío tiene razón en una cosa. Un acta notarial tiene una presunción de veracidad muy fuerte. Tendríamos que demostrar no solo que tu abuelo tenía un diagnóstico, sino que, en el momento exacto de la firma, no tenía la capacidad para entender lo que hacía, y eso es muy difícil». Sentí que me caía un balde de agua fría. Pero tengo el diagnóstico 3 meses antes. Y eso ayuda. Es nuestra pieza de evidencia más fuerte. Pero la defensa de tu tío será que ese día tu abuelo estaba lúcido. Llamarán al notario como testigo. Será tu palabra contra la de un fedatario público. Y los jueces tienden a creerle a los notarios. Me explicó el proceso. Teníamos que presentar una demanda de nulidad antes de que se cumpliera el plazo, el viernes de la 4ª semana. Era nuestra fecha límite. Si no lo hacíamos, la donación se inscribiría en el registro de la propiedad y sería prácticamente imposible revertirla. «Necesitamos más», dijo la abogada, mirándome fijamente. «Necesitamos algo que demuestre la mala fe de tu tío, un patrón de conducta, algo que le muestre al juez que esto no fue un acto de amor filial, sino la culminación de un plan para despojar a tu abuelo». Me fui de su oficina con una mezcla de esperanza y terror. Tenía una aliada, pero también una montaña que escalar. ¿Un patrón de conducta? Mi tío era un experto en cubrir sus huellas, en hacer que sus estafas parecieran mala suerte. Tenía 3 semanas y media para encontrar un fantasma. Los siguientes días fueron un infierno. Durante el día tenía que fingir normalidad en la ferretería, atender clientes, hacer pedidos, sonreírle a los empleados que no tenían idea de la guerra silenciosa que se estaba librando por el alma del lugar. Cada martillo que vendía, cada lata de pintura que despachaba, se sentía como si estuviera arreglando la casa de mi propio verdugo. «Necesitamos más», dijo la abogada, mirándome fijamente. «Necesitamos algo que demuestre la mala fe de tu tío, un patrón de conducta, algo que le muestre al juez que esto no fue un acto de amor filial, sino la culminación de un plan para despojar a tu abuelo». Me fui de su oficina con una mezcla de esperanza y terror. Tenía una aliada, pero también una montaña que escalar. ¿Un patrón de conducta? Mi tío era un experto en cubrir sus huellas, en hacer que sus estafas parecieran mala suerte. Tenía 3 semanas y media para encontrar un fantasma. Los siguientes días fueron un infierno. Durante el día tenía que fingir normalidad en la ferretería, atender clientes, hacer pedidos, sonreírle a los empleados que no tenían idea de la guerra silenciosa que se estaba librando por el alma del lugar. Cada martillo que vendía, cada lata de pintura que despachaba, se sentía como si estuviera arreglando la casa de mi propio verdugo. Mi tío empezó a aparecer por el negocio. No hacía nada, solo observaba. Caminaba por los pasillos con aire de dueño, criticando la disposición de los estantes, haciendo preguntas capciosas a los empleados. Me estaba provocando, marcando su territorio. Cada vez que lo veía, sentía la necesidad de gritarle, de echarlo. Pero la voz de la abogada resonaba en mi cabeza. «No hagas ninguna estupidez». Por las noches, la ferretería se convertía en mi centro de investigación. Me encerraba en la pequeña oficina, con la computadora que yo mismo había ensamblado, y empezaba a cavar. Buscaba en los registros contables de los últimos años, en los correos electrónicos, en cualquier cosa que pudiera delatar a Ricardo. Sabía que el dinero era su debilidad. Su codicia tenía que haber dejado un rastro. Recordé algo. Un contrato grande, de hace unos 2 años. Una constructora nos había comprado material para levantar un complejo de apartamentos. Fue un negocio que nos mantuvo a flote durante un año difícil. Y recordé que Ricardo había traído al cliente. Se jactó durante meses de su olfato para los negocios. En su momento, mi abuelo, en un gesto de generosidad, le había dado una comisión. Una comisión generosa, pero legal, registrada en los libros.
¿Y si había algo más? Me sumergí en el servidor de correos. Usé palabras clave, el nombre de la constructora, comisión, acuerdo, porcentaje. Cientos de correos basura, facturas, cotizaciones, nada. Pasaron los días. La primera semana se fue volando, la segunda empezó a correr. La presión era insoportable. A veces, en medio de la noche, me quedaba mirando la pantalla, el cursor parpadeando, y sentía que estaba buscando una aguja en un pajar digital. Fue entonces que recordé el viejo sistema. Antes de que yo implementara el nuevo servidor de correos, usábamos uno más antiguo, más rudimentario. Lo habíamos dejado de usar hacía 3 años, pero yo nunca había borrado los respaldos. Estaban en un disco duro externo, guardado en una caja de seguridad junto con los títulos de propiedad y los documentos importantes. Esa noche, con manos temblorosas, saqué el disco duro. Era un ladrillo negro y pesado, una cápsula del tiempo digital. Lo conecté a mi laptop, crucé los dedos. El disco giró, hizo un ruido y una carpeta apareció en la pantalla. Mail Backup 2015-2019. Mi corazón empezó a latir más rápido. Repetí la búsqueda, el nombre de la constructora, y ahí estaba. Un hilo de correos entre la cuenta personal de Ricardo y el director de finanzas de la constructora. El asunto, optimización de costos. El primer correo era de Ricardo. Estimado Juan Carlos, para facilitar la operación y como agradecimiento por tu confianza, podemos manejar un 15% del total del proyecto por fuera de la factura principal. Un bono de éxito, si quieres llamarlo así. Se depositaría en una cuenta personal. Esto agilizará todo y beneficiará a ambas partes. Sentí que el aire me faltaba. Lo leí de nuevo. No lo podía creer. Mi tío no solo le había pedido una comisión a mi abuelo, le había exigido un soborno al cliente, una mordida del 15% de un contrato millonario a espaldas de la empresa familiar. Estaba robándole no solo a su propio padre, sino inflando los costos para el cliente. Seguí leyendo el hilo. La respuesta del director financiero era cautelosa, pero Ricardo insistía. Adjuntaba números de cuenta, proponía reuniones discretas. Y al final, un correo del director que decía: procederemos como indicas, esperamos que esto solidifique nuestra relación comercial a largo plazo. Lo tenía. No era solo un patrón de conducta, era la pistola humeante. Era la prueba de que Ricardo veía la ferretería no como un legado, sino como su alcancía personal. Una que estaba dispuesto a romper a martillazos. Imprimí cada uno de esos correos, sentía que pesaban como lingotes de oro. Era miércoles de la tercera semana, me quedaban 9 días para el plazo final. Pero ahora, por primera vez, sentía que no estaba peleando a ciegas, ahora tenía una espada. Llamé a la licenciada Morales a primera hora del jueves. Lo tengo, le dije. Venga a mi oficina, necesita ver esto. Cuando llegó, le extendí las hojas impresas sobre el escritorio. Las leyó en silencio, su expresión impasible, pero vi un ligero arqueo en su ceja. Eso en ella era como un grito de euforia. Esto es dinamita, dijo finalmente, apilando los papeles con cuidado. Esto cambia todo. No solo demuestra la mala fe, sino que roza lo delictivo, fraude como mínimo. Con esto, podemos argumentar que la donación no fue un acto aislado, sino el último paso de un plan premeditado para tomar control de un activo que ya estaba saqueando. Su plan era claro. Presentaríamos la demanda el lunes siguiente, adjuntando el dictamen médico y esta nueva evidencia. La meta no era necesariamente llegar a un juicio largo y costoso. La meta era darle a Ricardo una salida en la que él quedara como el malo, pero no como un criminal. Le daremos una opción, explicó la abogada. O anula la donación voluntariamente o nos vamos a juicio. Y en el juicio, estos correos saldrán a la luz. Y no solo ante el juez, la familia lo sabrá, sus socios lo sabrán. El fisco podría interesarse mucho en ese bono de éxito. Era una jugada de ajedrez. Lo estábamos acorralando.
Pero el fin de semana se sintió eterno. Cada minuto era una tortura. El lunes por la mañana, la demanda se presentó en el juzgado. El reloj se había detenido, al menos por ahora. El siguiente movimiento era de Ricardo. No tardó en llegar. El martes por la tarde, mi celular sonó. Era él. Su voz ya no era burlona ni condescendiente, era fría, metálica. ¿Qué hiciste?, siseó. Lo que tenía que hacer, proteger el negocio, proteger a mi abuelo. Retira esa demanda ahora mismo. No lo haré, Ricardo. Se acabó el juego. Hubo un silencio largo. Podía oír su respiración agitada. No sabes con quién te metes, mocoso. Vas a destruir a esta familia. Tú ya la destruiste cuando le pusiste esa pluma en la mano a tu padre, le respondí, y colgué. La guerra había dejado de ser silenciosa. Ahora era abierta. El jueves, la abogada de Ricardo nos contactó. Querían una reunión para explorar un acuerdo. La trampa estaba funcionando. La reunión se fijó para el día siguiente, viernes, el último día del plazo original. El simbolismo era casi poético. Nos reunimos en el despacho de la licenciada Morales, un territorio neutral, pero que se sentía como mi casa. Ricardo llegó con su abogada, una mujer de aspecto tan caro como su traje. Él evitaba mi mirada, se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre asustado. Tú ya la destruiste, mocoso. Vas a destruir a esta familia, le respondí, y colgué. La guerra había dejado de ser silenciosa, ahora era abierta. El jueves, la abogada de Ricardo nos contactó. Querían una reunión para explorar un acuerdo. La trampa estaba funcionando. La reunión se fijó para el día siguiente, viernes, el último día del plazo original. El simbolismo era casi poético. Nos reunimos en el despacho de la licenciada Morales, un territorio neutral, pero que se sentía como mi casa. Ricardo llegó con su abogada, una mujer de aspecto tan caro como su traje. Él evitaba mi mirada, se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre asustado. Su abogada habló primero. Ofreció un acuerdo. Ricardo anularía la donación del 70%, pero a cambio pedía un 30% y la dirección general de la empresa. Mi abogada ni siquiera me miró. Rechazado, dijo con una calma glacial. La oferta es la siguiente. Su cliente anula la donación en su totalidad, firma un documento en el que renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la administración del negocio mientras su padre viva, y nosotros retiramos la demanda y estos documentos, dijo, dando un golpecito a la carpeta que contenía los correos, se quedan guardados en un cajón. La abogada de Ricardo intentó negociar. Que un 10%, que un puesto de consultor con un sueldo generoso, pero mi abogada fue un muro de granito. La oferta es esa. ¿La toman o la dejan? Si salimos de esta sala sin un acuerdo, el lunes a primera hora estos correos se adjuntan como prueba ampliada en el juzgado. Y créame, no querrá que un juez lea lo que dice aquí sobre optimización de costos. Miré a Ricardo. Por primera vez me miró a los ojos. Vi desesperación, vi odio, pero sobre todo, vi derrota. Habló en un susurro con su abogada. Ella suspiró, visiblemente frustrada con su cliente. Aceptamos, dijo al final, con los dientes apretados. El viaje a la notaría fue el más silencioso de mi vida. Íbamos en autos separados, pero sentía la tensión en el aire. Era la misma notaría donde había empezado todo, el mismo notario que ahora nos miraba con una incomodidad evidente, nos hizo pasar a su oficina. Ricardo firmó el documento de anulación sin decir una palabra. Su firma, antes el arma de su victoria, era ahora el símbolo de su rendición. Cuando terminó, me pasó la pluma. Al firmar, sentí el peso de 12 años, de un mes de infierno, de noches sin dormir, liberarse de mis hombros. No hubo un apretón de manos, no hubo despedida.
Ricardo salió de la notaría y se perdió en la calle. No lo he vuelto a ver en una reunión familiar. Cuando volví a la ferretería esa tarde, el olor a solvente y metal me recibió como un viejo amigo. Caminé por los pasillos, toqué los estantes. Todo estaba en su lugar, pero todo era diferente. Yo era diferente. Fui a ver a mi abuelo esa noche. Llevé su postre favorito. Estaba teniendo un buen día, uno de esos claros y luminosos. «¿Cómo está el negocio, mijo?», me preguntó. «Está bien, nono. ¿Estás seguro?», le respondí, y le apreté la mano. Él asintió, con una pequeña sonrisa. «Sabía que lo cuidarías». No gané dinero en esta pelea. De hecho, me costó los ahorros de mi vida en honorarios de abogados. La relación con una parte de mi familia está rota, quizás para siempre. No hubo una victoria gloriosa, solo el alivio agotador de haber evitado una catástrofe. Pero cada mañana, cuando abro la cortina de metal de El Progreso y ese olor familiar me inunda, sé que valió la pena. Porque no estaba luchando por un porcentaje en un papel. Estaba luchando por cada tornillo, por cada conversación con un cliente, por cada lección que mi abuelo me enseñó. Estaba luchando por el derecho a seguir construyendo, no solo un negocio, sino el sueño de un hombre al que le debo todo. Y ese es un legado que ningún ladrón, por muy de la familia que sea, podrá arrebatarme jamás. Y hasta aquí la historia de hoy en el lado B de Reddit. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.